Buenas tardes, buenas noches, bienvenidas a esta sesión de la materia de evaluación institucional. Por ahí me trabé un poquito. Bueno, pues les doy la bienvenida a esta sesión. Ya habíamos quedado en la materia anterior, en la materia de las 5 de la tarde, pues que íbamos a retomar un poquito de lo que hablamos acerca de esta parte de innovación educativa y posteriormente, brevemente, y vamos a retomar lo que es la materia de evaluación. Para aterrizar, les mencionaba que pues el papel del docente siempre es importante, nunca va a ser, nunca se va a sustituir, ¿no? Eso quiero que quede claro, ¿no? En ese sentido, que el papel del docente pues siempre va a jugar un papel sumamente importante y va a tener ese impacto, ¿no? Decía Laura hace un rato que ser la maestra o ser el maestro que no tuvo, ¿no? Entonces yo creo que partiendo de esa idea, eh, podemos decir entonces que implica todo un reto, implica una innovación. Decía Laura también algo que me llamaba la atención, el ir contra el sistema. Es una nota que sí quisiera aclarar, no podemos ir contra el sistema, eso es un tanto complicado, ¿no? Sin embargo, sí podemos hacer ciertas adecuaciones, sí podemos hacer propio esto que nos dan o esa currícula, ese plan y programa que tenemos que llevar a cabo, nos lo podemos apropiar y ponerle nuestro toque especial, ¿no? Nuestra forma de trabajo propia, innovadora, creativa, ya va a depender de cada una de ustedes y de cada uno de nosotros el cómo llevemos a cabo esta innovación dentro de lo que ya está marcado. No podemos saltarnos, por más que quisiéramos más de uno de nosotros, el saltarnos esta parte, el ir contracorriente. Sin embargo, pues no podemos hacer eso, tenemos que ir con esa corriente. Sin embargo, dentro de esa corriente, pues podemos modificar, podemos adaptar, podemos ajustar a nuestras necesidades y a nuestro estilo. Para ello, fíjense que es muy importante y por eso voy a empezar a compartir pantalla y vamos a empezar a hablar de lo que es la evaluación institucional en esta licenciatura de Ciencias de la Educación. Es también es parte importante, es un pilar dentro de esta licenciatura de Ciencias de la Educación que debemos de ver, que tenemos que tomar en cuenta para para poder ejercer nuestra profesión, ¿no? No podemos dejar a un lado, no podemos decir, voy a ser innovador, voy a ser creativo, voy a ser diferente y dejar la evaluación a un lado. No, eh, es complicado, sí, lo quiero mencionar de esta manera, es complicado el hecho de plasmar ciertas actitudes o los conocimientos que los alumnos adquieren mediante una calificación, ¿no? Estamos acostumbrados a llevar una calificación cualitativa perdón, cuantitativa en nuestro sistema educativo, ¿no? Colocar incluso con las reformas que ha habido, que existen, incluso tenemos que cuantificar las emociones de los niños, ¿no? Hay una materia de socioemocional que en algún momento, desconozco si actualmente todavía se sigue tomando en cuenta en la boleta, pero en algún ciclo escolar teníamos que colocar una calificación a la materia de socioemocional. Es decir, que de acuerdo a la observación del docente y al comportamiento de los alumnos, teníamos que colocar una cantidad, una calificación, evaluar ese comportamiento. Es complicado, ya veíamos hace un rato, y decía Laura también en la materia pasada, cómo eh, que tenemos que ver los estilos de aprendizaje de nuestros alumnos, etcétera, etcétera, ¿no? Algunas características que a veces nos olvidamos que debemos de tomar en cuenta y qué crees que eso se va a trasladar hacia una calificación, hacia algo cuantitativo, ¿no? Cuando pues no podemos colocar un 9,
¿no? O un 7 a un niño que, que, que adquirió o no adquirió el conocimiento. Te voy a decir un ejemplo que yo recuerdo mucho un profesor de la preparatoria, el maestro Luciano, por ahí todavía sigue dando clases en la preparatoria en Izcali. Y me acuerdo mucho que él mencionaba que él iba a calificar o iba a evaluar cuánto aprendió el alumno. Es decir, podría haber alumnos que ya supieran de la materia y que como ya lo saben, pues sacan buenas calificaciones porque ya tienen la información. Es decir, no aprendían. Eso ya lo tenían, ya tenían la información. Habíamos otros que sí estábamos aprendiendo porque desconocíamos la información. Entonces, es muy inteligente el maestro. Yo recuerdo eso y me llamó mucho la atención la manera de evaluar. El decir, bueno, tú ya lo sabes, entonces no estás adquiriendo conocimiento. Tú no lo sabes, estás adquiriendo un conocimiento nuevo y eso es lo que voy a calificar. Entonces, digo, son hablando de innovación educativa, hablando de evaluación institucional, pues bueno, marcamos ciertos parámetros personales también con base siempre a lo que ya está establecido. Muy bien, evaluación institucional, ciencias de la educación. Dame un segundito. Bien. ¿Qué es una institución educativa o para qué para qué nos va a servir esta evaluación institucional? Fíjate que dentro de la evaluación para una institución educativa, veíamos la sesión pasada que tiene que ver también con las reformas, ¿no? La evaluación institucional se va a encargar de esta parte de eh, colocar una calificación, eh, definir si es de calidad, si no es de calidad, y ahorita lo vamos a ver más adelante, ciertas reformas que se dan. Es interesante en nuestro país cómo cada 6 años, ¿no? Los maestros de educación básica se enfrentan a ciertas reformas que los gobiernos federales marcan en cada una. Qué bueno sería que pudiéramos seguir, ¿no? Ya instituir una y a partir de ahí entonces ir haciendo las modificaciones pertinentes de acuerdo al tiempo, con base también a las circunstancias que va viviendo el país. Sin embargo, no. Cada sexenio tiene que tener una reforma, un que caracterice a ese gobierno. Entonces, apenas nos estamos adaptando a una reforma cuando viene otra y tenemos que adaptarnos, ¿no? Entonces, la evaluación institucional se va a encargar precisamente de realizar esa evaluación, saber si es funcional, si no es funcional. Repito, ese es el deber ser, ¿no? Es el deber ser de la evaluación institucional. Evaluar las reformas, evalúa la calidad. La calidad. Yasmín, buenas noches nuevamente. Me gustaría que me ayudaras a dar una definición de esta palabra de calidad. ¿Qué se te viene a la mente cuando hablamos o cuando escuchas hablar de esta palabra de calidad? ¿Qué es para ti esta palabra? Para mí calidad es que contiene todo, que contiene todo lo correcto, lo que debe de ser. Lo correcto y lo que debe de ser. ¿Con Ujú. base en qué, Yasmín? ¿O de Ah, acuerdo a qué? bueno, de acuerdo en esta parte institucional, yo creo que con maestros preparados, con capacitación, con una buena gestión educativa. Ok, vamos a hablar más adelante de lo que es la gestión educativa. En esta parte, Yasmín, te voy a poner un ejemplo. Eh, Tú has participado de mis clases y también has participado de las clases del profesor Jorge, ¿no? De nuestro directivo de Haller Online. Para ti, ¿cuál para ti, cuál de las dos clases es de calidad? ¿Las del maestro Jorge o las de tu servidor? ¿Y por qué? Para mí, las dos, Ok, ¿por qué? porque los dos tienen buena parte verbal que nos explican todo y también
de parte visual y que llegan al punto claro de la clase, no se andan con rollos. Ok. Eso es de acuerdo a tu perspectiva de calidad, ¿cierto? Ah, que Si yo aprendo le bien pregun- con... Exacto. Si yo le preguntara a Lainey, le preguntara a Laura, posiblemente puedan decir que la del maestro Jorge es de más calidad, con base o de acuerdo a su criterio de calidad. Pero aquí ya están haciendo una diferencia o hay un diferenciador entre tu percepción de calidad y la percepción de calidad de la otra persona. Sí me doy a entender, Yasmín. Entonces, la palabra calidad es algo muy ambiguo, por eso debemos de tener mucho cuidado con esta palabra. Ver qué criterios se van a considerar para decir que una clase, para decir que una institución, para decir que una reforma tiene calidad o no. En la reforma de Peña Nieto, si me no recuerdo si fue en la de Peña Nieto, se hablaba mucho de calidad educativa. Y la reforma en nuestro sistema educativo va a ser de calidad. Los maestros van a tener calidad educativa. Por eso se le van a hacer ciertas evaluaciones o por eso van a hacer, sí, se les va a evaluar cada cierto tiempo. Incluso a mí me tocó hacer uno de los exámenes que se tenían que hacer cada 6 meses, me parece, al principio del ciclo escolar, uno al intermedio y otro al final. También nos hicieron, con esa reforma educativa, se hacían evaluaciones y también le hacían evaluaciones a los maestros para poder ver si seguían o no seguían con su plaza. Eh, pero los criterios eran muy, muy ambiguos, fueron demasiado ambiguos, porque los exámenes, los reactivos, los ítems no estaban, o desde mi punto de vista, no estaban adecuados para decir que un maestro diera con calidad sus clases. Entonces estaban guiando por criterios de personas detrás de un escritorio, no de personas que estaban frente a un grupo. Entonces, bueno, aquí entonces calidad, Yasmín, viene siendo una palabra muy ambigua, es un concepto muy ambiguo, porque para lo que a ti es calidad, para mí no es calidad, ¿no? Y para lo que a mí es calidad, posiblemente para ti no lo sea, porque estamos utilizando criterios diferentes. La evaluación institucional, entonces, se va a encargar de acuerdo a ciertos criterios que se van a manejar o que el gobierno maneja, que alguna consultoría maneja, porque recuerda que ya tuvimos una materia donde hablamos de consultoría educativa, que es la encargada de apoyar a las instituciones educativas, a las instituciones, para lograr esto precisamente, para llegar a una calidad, ¿no? Pero siguiendo ciertos criterios. Por eso cada institución, cada reforma, cada escuela, ¿no? Cada universidad van a tener ciertos criterios para decir que su educación es de educación de calidad. Lo mismo pasa a nivel nacional, ¿no? Se pretende que el sistema educativo lleve o tenga este concepto de calidad, de acuerdo a que a ciertos criterios que el mismo gobierno va a poner, ¿no? Entonces, pasa también, puede ser a nivel internacional, que nos hagan una evaluación y que de hecho hay evaluaciones a nivel internacional, como es PISA, si mal no recuerdo, donde evalúan a países, ¿no? A ciertos países, y con base a esos criterios, a esos ítems, a esas preguntas, a esos reactivos, definen si el sistema educativo de tal país es de calidad o no lo es. Entonces, fíjate cómo es interesante toda esta parte hablando de calidad. Gestión. Para ti, ¿qué? Hablaste hace un rato de gestión. ¿Qué es gestión para ti, Yasmín? ¿O qué sabes de qué es gestión? Es cuestionar toda la parte administrativa de una institución. Exacto, ¿no? Como en esta parte también es importante que la evaluación institucional pues tenga a bien lo mismo que calidad, con ciertos criterios para poder mencionar si es adecuada o no ciertas gestiones o ciertas características que la escuela va a tener, ¿no? Va muy relacionado con esta parte de la calidad. Escuelas abiertas.
También la evaluación institucional pues nos va a mencionar esta parte de, de las escuelas abiertas, funcionales, eh, y es con base también a ciertos, al contexto de cada institución, ¿estás de acuerdo, no? En las rancherías, en los pueblos, allá en provincias sobre todo, pues las escuelas están abiertas, ¿no? Son escuelas también abiertas, pero eh, son grados, bueno, dan los maestros multigrado, es decir, tienen alumnos de primero, segundo y tercer año de primaria en un solo salón, o cuarto, quinto y sexto en otro salón, o primero y segundo con un solo maestro, ¿no? Entonces, pues también tenemos que evaluar esta parte de cómo las escuelas que están abiertas, cómo se está funcionando, la cantidad de alumnos también es importante. Decía hace rato en el video que les pasé, ¿no? El deber ser es y pedagógicamente, que un aula máximo tenga 20 alumnos. Sin embargo, nos enfrentamos a una realidad donde en nuestro gobierno, en nuestro sistema educativo, hay escuelas con grupos de 50 y más, ¿no? Entonces, bueno, la evaluación institucional también tiene el deber ser es que evalúe este tipo de situaciones. El tiempo, también el tiempo, ahorita, el día de ayer estábamos viendo un video de un maestro de ahí que es youtuber, ¿no? Que pone videos y que va haciendo críticas al sistema educativo. Me parece muy interesante todo lo que menciona porque incluso va desglosando y a muchos de los maestros les es funcional porque va desglosando algunas, por ejemplo, los consejos técnicos, ¿no? Que llevan una guía a los maestros. Entonces, en este canal, el maestro se encarga de dar una explicación más amplia de lo que trata esa guía de consejo técnico entre algunos otros puntos. Y el video que veíamos ayer hablaba acerca del nuevo calendario escolar para el siguiente ciclo, ¿no? 2022-2023. Y salen a muchas propuestas. ¿De dónde salen? Decía el maestro, quién sabe, pero ya están en las redes sociales. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el origen? Nadie sabe, nadie supo, pero ya están en las redes sociales. ¿Para qué? Decía el maestro. Ah, pues para esto, para causar un impacto en los maestros y ver cuáles son las opiniones, las críticas que se le hace a ese tipo de calendario. Entonces también el maestro ahí estuvo como desglosando el día que inicia, el final de la clase, las vacaciones, los consejos técnicos, la capacitación a los docentes con el nuevo modelo curricular que se va a llevar a cabo. Entonces, bueno, eh, los días, ¿no? Hay calendarios de 200 días, de 185 días. Bueno, ver y se hace como todo el desglose. Entonces, también la evaluación institucional se va a encargar de esta parte. Digo, el maestro pues es youtuber, él sube sus videos o tiene un canal y no es nada oficial, ¿no? Como lo es la evaluación institucional, pero tiene ciertos rasgos, tiene ciertas características que van a ayudar y que ayudan sin duda alguna, porque incluso algunos del gobierno, algunos de parte de la Secretaría de Educación le han contestado o le han ahí comentado cuando él lanza algunos errores por ejemplo, de este calendario. Entonces, el maestro lo explica, ¿no? O sea, sabes que yo lo estoy haciendo con base a esto y yo investigué esto y hice mis cálculos también y resulta lo que no son 200 días, sino son ciento y tanto. Bueno, entonces, hasta el mismo sistema educativo le está sirviendo como evaluación institucional esto que realiza el maestro, ¿no? Porque hace una crítica, hace propuestas, y entonces qué bueno fuera que que a muchos maestros, que a los maestros se nos diera como esta parte de oportunidad. Y pues también la evaluación institucional pues se va a encargar de esta parte también del tiempo que se le dedica a la situación educativa, al aspecto educativo, académico, que realmente se cumpla con lo establecido de acuerdo a los parámetros, de acuerdo al reglamento, de acuerdo a la normatividad. Entonces, hablamos del tiempo. Si hubo una ocasión,
Yo me estoy refiriendo mucho a esa reforma porque fue como muy impactante para los maestros y fue la que me tocó vivir más, como más profundamente. Actualmente, pues no me ha tocado vivir la nueva reforma con el presidente Andrés Manuel, pero te hablo de esta otra parte que sí me tocó vivir con Peña Nieto, ¿no? En el que pues también había opciones para las escuelas, donde había escuelas que eligieron el calendario de 185 días o escuelas que eligieron el calendario de 200 días. Entonces, bueno, y también ver características de mi escuela, ver el contexto social. Por ejemplo, ¿no? Mencionaba ayer el maestro también, en el norte tienen que hacer ciertas modificaciones al calendario escolar por cuestión climática, por el clima. Allá el clima es extremo, ¿no? Y el calor es extremo, entonces hacen adecuaciones, ¿no? En los estados del norte de la República para ajustarse a las cuestiones climáticas. Entonces vemos, ¿no? Aquí esta parte también de la evaluación institucional, pues nos va a ayudar a verificar, sí, a tener como esa evaluación, digo, del tiempo, de la calidad del tiempo. Y pues también de los retos que se va a enfrentar el sistema educativo, los retos que se va a enfrentar cada institución, los retos que se van a enfrentar cada maestro, en cada aula, en cada grado, en cada grupo, los retos que se tienen como directivos, los retos que se tienen como supervisión escolar, los retos que se tienen a nivel regional, ¿no? Los retos que se tienen a nivel estatal y los retos todavía que se van o nos vamos a enfrentar a nivel nacional. Los retos, entonces, también va a ser un aspecto importante de la evaluación institucional dentro de cada una de las instituciones educativas. Se tiene que realizar, o sea, sí o sí se tiene que realizar una evaluación institucional. Algunas escuelas, pues, se solicitan el apoyo de algunas consultorías, como ya lo veíamos en alguna otra materia, y otras, pues, lo hacen de manera interna, que, reitero, en ocasiones, pues, no son tan objetivas, ¿no? Porque, pues, ¿a quién le gusta que le digan sus errores, ¿no? Y yo no voy a decir mis errores, porque, pues, a veces no me conviene, sobre todo si estoy en escuela particular, o aunque sea en una institución oficial, pues de repente no nos gusta ver como nuestros errores, ¿no? Y esto no nos permite, pues entonces, hacer adecuaciones pertinentes, modificaciones, innovar. ¿Hasta aquí alguna duda, Yasmín? ¿Algún comentario? No, profe, ninguno. Perfecto. Continuamos entonces. Hablando de los retos, ¿qué retos se va a enfrentar cada institución educativa y que van a ser evaluados, ¿no? Por ejemplo, los retos de identidad. Identidad, pues, ¿qué es lo que va a identificar a cada institución? ¿Qué es lo que, por qué característica van a reconocer a esta institución? Lamentablemente me he encontrado como muchos casos, ¿no? Donde padres de familia o compañeros o amigos, ¿no? Familiares, se oye decir de tal escuela, no, es que esa escuela no, ahí roban. No, es que en esa escuela los maestros ni van. O los maestros, hace poco hacía una comparación una de mis tías. Ella vivió un tiempo con mis primos, con sus hijos, en el municipio de Jilotepec. Posteriormente se vienen acá a Cuautitlán Izcalli y pues a mis primos los tienen que incorporar a una escuela de esta zona. Entonces, el miedo que ellos tenían es de que mis primos vinieran con deficiencias, ¿no? En cuanto o vinieran atrasados, ellos lo mencionan así. Es que yo tenía miedo que tus primos vinieran atrasados. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que llegan a las escuelas de Cuautitlán Izcalli y iban muy atrasados y mis hijos ya iban más adelantados viniendo de una comunidad o de un municipio eh, diferente a Cuautitlán Izcalli, ¿no? Jilotepec, pues, es un municipio con recursos más bajos, pues, es una comunidad de provincia, a diferencia de Cuautitlán Izcalli. ¿Y cuál es la sorpresa?
que mis primos venían más adelantados que los niños que tenemos aquí en Cuautitlán Izcalli. Entonces, te das cuenta cómo son ciertas características que identifican a cada institución, ¿no? Y que lo mismo, la evaluación educativa o la evaluación institucional, perdón, tiene que llevarnos o tiene que darnos como ciertos parámetros para poder ver cuáles son las áreas de oportunidad. Por ejemplo, una de los retos precisamente de las escuelas de Cuautitlán Izcalli es que están muy saturadas. Allá decía mi tía, en Jilotepec eran, si acaso, 10, 15 niños por grupo. Entonces, pues, por supuesto, se le da una atención más personalizada a los pequeños y se puede avanzar con más velocidad teniendo esa cantidad de pequeños, ¿no? Entonces, bueno, como evaluación a las escuelas de Cuautitlán Izcalli, pues podemos tomar como reto esta parte, ¿no? Bueno, abrir más grupos, contratar más maestros, que la atención sea más personalizada. Pero reitero, esta parte de esto nos ayuda a la identidad de cada institución. La equidad como reto. Este término se ha utilizado muchísimo, ¿no? Últimamente como la equidad. Más bien lo confunden con igualdad, ¿no? Pero lo correcto es la equidad. ¿Qué es la equidad? Que todos pues podamos, de acuerdo a las necesidades, pues cada quien tenga lo que requiere o lo que necesita, ¿no? No es que todos tengan lo mismo, no. Es que cada quien con lo que requiere, con cuáles son sus necesidades. Esa es la equidad. Entonces, bueno, vemos algunas escuelas, poniendo o regresando al ejemplo de las escuelas del municipio de Cuautitlán Izcalli, escuelas saturadísimas, ¿no? Con pocos grupos y muchos alumnos, y no hay una equidad entre una escuela y otra escuela, ¿no? Hace poco ponían los arcotechos acá en Cuautitlán Izcalli, pero algunas escuelas sí y otras escuelas no. Entonces no hay una equidad. Entre los mismos municipios, vemos las escuelas de Tepozotlán y las escuelas de Cuautitlán Izcalli. Algunas escuelas de Tepozotlán muy bien equipadas, con suficientes grupos, y en Cuautitlán Izcalli hay una diferencia. Se ve incluso también, yo recuerdo que trabajé en el municipio de Tultitlán, en una escuela particular de por allá, y cuando se hacían los consejos técnicos, no eran consejos técnicos en ese tiempo, eran eh, CTE, no, CTE es Consejo Técnico Escolar. TGA. TGA, ándale eso, talleres de actualización. Taller General de Actualización, TGA. Tienes muy bien, Yasmin, sí. Eran los TGA, los famosos TGA antes. Tuve un retroceso en mi pensamiento ahorita de maestro. Los famosos TGA. Y era impresionante, Yas, cómo se hacía esta discriminación hacia los maestros de Tultitlán con respecto a los maestros de Cuautitlán Izcalli. A los maestros de Tultitlán no nos llegaba material, cuando aquí en Izcalli tenían, híjole, los libros no llegaban a Tultitlán, pero aquí en Cuautitlán Izcalli los daban al por mayor, ¿no? Material para los maestros ni se diga. Entonces, sí hay ciertas diferencias entre las instituciones educativas. Te digo, en ese tiempo eran los TGA, y nos reuníamos entre las escuelas y veíamos, ¿no? Pertenecemos, esta zona se pertenece a nivel estatal a la región 04 del Estado de México. Y esta región 04 está dividida por supervisiones escolares, sí, por supervisión escolar. Entonces está la P076, P300, y también de acuerdo a cada nivel, preescolar, primaria y secundaria, ¿no? Y un tiempo nos juntaron entre preescolar, primaria y secundaria en los TGA, y veíamos también ciertas diferencias y discriminación, de verdad, en los mismos niveles.
se daba prioridad a la primaria y al preescolar no le daban tanta importancia. A partir de ahí fue cuando también ya se hizo más obligatorio el preescolar, porque no era obligatorio, nada más era cursar un año de preescolar y con eso la armabas y pasabas a primaria. Con estas reformas, pues se vio la necesidad de que ya fueran obligatorios los 3 años de preescolar, que todavía en la actualidad todavía no se cumple al 100%, pero bueno, ese es el deber ser. Entonces sí hay mucha falta de equidad dentro de las instituciones, dentro de nuestro sistema educativo, ¿no? Entonces parte de los retos de la evaluación institucional, pues es la equidad. La propuesta pedagógica como reto, yo te mencionaba hace un rato que lamentablemente, y bueno, una de las esperanzas que teníamos como docentes en este gobierno de López Obrador, pues era de que la secretaria de Educación pues era una maestra o es maestra, ¿no? Entonces teníamos muchas esperanzas, ¿no? A pesar de que yo no estoy a favor de ese gobierno, sí había como ciertas esperanzas de que pues la secretaria de Educación pues fuera una maestra. Yo no recuerdo más que de Vasconcelos o de por allá de esos tiempos que estuvieran tan involucradas con la educación, ¿no? Ya era porque era el compadre, porque era el amigo, porque me apoyó en la campaña, pues te pongo como secretario de Educación. Sin tener como el perfil para poder llevar a cabo, para poder llevar, ejecutar o llevar o sacar adelante a esa secretaría. Entonces, pues estábamos como, pues bueno, pues es una maestra, ella conoce las necesidades, ha sufrido o ha vivido como los docentes, entonces, pues, perdón, pues pensamos que se iba a dar una propuesta pedagógica pues más adecuada a la realidad. Pues bueno, ahí todavía la estamos esperando, ¿no? Hay falta como que pulir muchas situaciones. La evaluación institucional entonces nos va a ayudar a que las propuestas realmente sean pedagógicas, realmente tengan que involucrar toda la cuestión pedagógica. Tú sabes, Yasmín, qué implica una propuesta pedagógica, Yasmín. ¿Una qué, profe? No la escuché muy bien. Una propuesta pedagógica. Pues me imagino que es como esta, bueno, no sé qué reforma fue cuando pusieron que ahora iba a ser a base de competencias. Ajá, sí, de Peña Nieto también. Ajá, me imagino que esto es una propuesta pedagógica. Tiene que ver, pero acuérdate que también tiene que ver esta parte pedagógico y encierra muchísimos aspectos, desde los estilos de aprendizaje, las propuestas curriculares, la didáctica, tiene que ver con todas estas propuestas pedagógicas. Hay algunas teorías que nos van a ayudar para poder realizarlas, para poder, vaya la redundancia, proponerlas, y es el sustento, ¿no? Para poder proponerlas, para poder llevarlas a cabo. Entonces, uno de los retos de la evaluación institucional, pues es la propuesta pedagógica, que realmente evaluar cuáles son sus bases, en qué teoría se están basando para poder realizarla, qué es lo que va a implicar, qué cambios se van a ejecutar, ¿no? A partir de un estudio profundo de estas propuestas pedagógicas. Otro de los retos, pues, es el desarrollo integral y eficiente. Desarrollo integral. ¿A qué crees que se refiere esta parte de desarrollo integral, Yasmín? Que la educación vaya de acuerdo a su desarrollo para que sea pues eficiente. Por ejemplo, que no le metan a los niños los un ejemplo muy fácil, ¿no? Que no le metan las multiplicaciones a los de preescolar porque es de acuerdo a su desarrollo. Sí, tiene que ver esta parte donde no va a ser eficiente si a los niños de preescolar ya los ponen a aprenderse las multiplicaciones, ¿no?
Y tiene que ver también esta parte de desarrollo integral donde el individuo o el estudiante pueda integrar, pueda compactar, pueda tener, incluir todo lo que él ha aprendido a través de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que lo que se vaya desarrollando y lo vaya integrando en todo su entorno, en su vida y una puesta en práctica, ¿no? Entonces, todo esto que estamos mencionando de la identidad, de la equidad, de la propuesta pedagógica, nos tiene que llevar también a esta parte de un desarrollo integral y eficiente. Tiene que ser eficiente, tiene que los alumnos lo tienen que comprender, comprender, adquirir el conocimiento y a partir de ahí llevarlo a una práctica, obviamente. ¿Y cómo lo van a llevar a una práctica? Pues con este desarrollo integral. ¿Ok? Entonces, también parte de la evaluación institucional es observar, ¿no? Colocar una calificación, por llamarlo de alguna manera, a todo este desarrollo integral. Te repito, es todo un reto porque, reitero, ¿cómo vamos a poner una calificación? ¿Cómo vamos a cuantificar el comportamiento de un alumno con respecto a otro? ¿No? Yo no voy a poner, ¿cómo le voy a poner un 9? ¿Cómo le voy a poner un 8 a ciertos comportamientos? Y que es muy subjetivo, ¿no? De acuerdo solamente a mi percepción. Entonces, bueno, es un reto de la evaluación institucional. La calidad, como ya te habíamos mencionado, ¿no? Es muy ambigua, es de acuerdo a ciertos criterios que cada uno va a colocar. Para mí, mi clase sí es de calidad con base a mis criterios. Para el maestro Jorge, su clase es de calidad de acuerdo a sus criterios. Si yo me baso a mis criterios y hago una crítica o hago un estudio de las clases del maestro Jorge, posiblemente te puedo decir que no cumple con un estándar de calidad. O te puedo decir que supera, ¿no? Mis estándares de calidad porque supera incluso mis clases de acuerdo a mis parámetros, de acuerdo a mi evaluación, de acuerdo a mi percepción. Lo mismo entonces, te reitero, esta parte de la evaluación institucional, pues se va a encargar de que precisamente se traten de cumplir la normatividad, se cumplan, que exista identidad, que exista equidad, que existan propuestas pedagógicas, que haya un desarrollo integral y eficiente y que todo esto, de acuerdo a esos parámetros ya marcados por cada institución, pues realmente se llevan a cabo para que podamos decir que es de calidad. Aquí viene un punto importante. La evaluación institucional también se va a encargar de colocarle algún número, un porcentaje a los egresados. Y aquí viene también así como hay se me fue la palabra cuando, un perfil de ingreso. En las instituciones también debe de haber un perfil de egreso de los estudiantes. Yasmín, te pregunto, ¿tú conoces cuál es el perfil de egreso de los estudiantes o los egresados de el Centro Universitario Haller Online? Con conocimientos de acuerdo a la licenciatura en educación de las ciencias de la educación, tienen que salir con ese rango pedagógico, psicológico, también de las TIC. Ahora me imagino que son esas. Ah, ok, pero es un supuesto, Ah, sí. ¿cierto? No has preguntado cuál es el perfil de egreso Ajá. de No, los estudiantes del Centro Universitario de Jaleo Online. no, no, no. Eso te Está lo voy a bien. dejar de tarea. ¿Por Ah, qué? pero ¿Por qué ¿Por qué lo menciona, Yasmín? Porque es importante, así como nos piden ciertos criterios o ciertos parámetros para poder ser admitidos en alguna institución, que es el perfil de ingreso, también debemos de saber y conocer cómo es que a partir de mi licenciatura, a partir de mis estudios, a partir del tiempo que yo voy a permanecer en esa institución, cuál va a ser mi perfil de egreso.
¿qué características va a tener los alumnos del Centro Universitario Haller Online con lo que van a salir? ¿Qué conocimientos deben de tener? ¿Qué características los van a identificar de algunas otras universidades? Sobre todo en universidades particulares, ¿no? Hay perfil de egreso de la Universidad Autónoma de México, hay perfil de egreso de la UAM, de la UAM, de cada una de las instituciones tiene que haber un perfil de egreso. Y en todos los niveles, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, medio superior y superior. ¿Cuál es ese perfil de egreso? Ah, pues tenemos que ver entonces dentro de la evaluación que se cumplan. Cada institución va a ser la encargada, incluso para poder abrir alguna escuela particular, te solicitan a ti como escuela que coloques cuál es el perfil de egreso que van a tener tus estudiantes. Entonces, esa evaluación educativa me va a ayudar a partir de cierto tiempo a conocer si realmente se están cumpliendo o no esos requisitos del perfil de egreso. Sí, Yasmín, ¿alguna duda hasta aquí? No, profe, ninguna más. Eso que no sé qué perfil de Sí, egreso debo de tener. exacto, sí, sí. Fíjate que es importante y que muchas veces lo desconocemos. El saber cuál es el perfil de egreso que voy a tener o cuál es el perfil de egreso de los estudiantes de tal institución educativa. Porque entonces voy a ir evaluando yo también de cierta manera si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Y de ahí viene que les dan ciertas claves o lo que es el REBOE, sí es de las universidades, una clave que les dan, como el CCT de las escuelas Sí, de primarias, preescolar, primaria y secundaria, también las universidades lo tienen. Entonces, para poder tener esa clave o ese registro, es necesario cumplir con ciertos, con algunos, si no es que con todos, estos retos que te estoy mencionando. La evaluación institucional se va a encargar entonces de poder proporcionar esas claves de acuerdo a la evaluación que se realice en esa institución educativa, ¿no? Si tú ves que alguna universidad o alguna escuela de medio superior no cuenta con su REBOE, entonces, pues hay que dudar de su calidad educativa, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, estate segura que aquí en el Centro Universitario Haller Online, pues contamos con todo esto. Y sí, o sea, ciertamente, ahí en la evaluación institucional, pues nos va a ayudar a ver esas características. ¿Ibas a mencionar algo, Yasmin? sí, que me había pasado eso del REBOE. Me metí a estudiar a la universidad porque, bueno, pues por mi hijo no Ajá. terminé bien los estudios como es. Tuve que meterme a una escuela para terminar la prepa y luego la universidad y me metí a una que no tenía y yo no sabía hasta que empecé a ver que no entregaban los títulos y ya me tuve que salir de esa escuela y fue como llegué a Jale. Sí, exactamente. Entonces son como ciertas características que o desconocemos, ¿no? Muchas veces, y que la encargada de poder también dar ese tipo de claves o de registros, pues es teniendo una evaluación institucional. Muy bien, Janmin, pues con esto damos por finalizado esta materia, bueno, esta clase del día de hoy. Ya ahí en plataforma, nada más, confírmame, ¿ya puedes visualizar la plataforma o cargadas ya la materia? Ah, sí, ya. Perfecto. Entonces vienen ya también ahí marcadas algunas de las tareas. Voy a ir modificándola a lo largo del cuatrimestre, ya que se modificó, ya creo que eso también ya se los comentó el maestro Jorge, se modificó en este cuatrimestre la metodología que habíamos llevado en cuatrimestres pasados, que era el cuatrimestre partido en dos, ¿no? Tres. Ajá. Ahora va a ser de corrido. Entonces, pues obviamente el número de sesiones y el número de tareas aumentó. Entonces, yo ahorita, por lo pronto, estoy todavía con la mitad de las sesiones. Tengo que ir ajustándolo. Entonces, ahí dame oportunidad, pero si las tareas se van a quedar tal cual están
y voy a aumentar algunas otras. ¿Sale, Yasmin? Ok, también una está bloqueada, profe. Haz de cuenta que tengo que completar la tarea para desbloquear el otro. Ok, entonces esos detallitos, así hágamelo saber para que, porque ya estaban precargadas algunas tareas, algunas sesiones, entonces posiblemente por ahí exista eh, algún problemita que tenemos que checar. Lo checo en la semana, Yasmin, y Sí, lo profe. platicamos la próxima semana, ¿vale? Sí, claro. Chicas de Ciencias de la Educación, pues espero verlas la siguiente clase. Que pasen excelente noche, excelente semana y muchas bendiciones. Gracias, profe, Cuídate, igualmente. Yasmin. Adiós. Bye.